Libro del profeta Isaías, capítulo 45. Estoy un poquito ronco porque he tenido mucha gripa. Yo tengo aquí la Reina Valera. No, esta no es mi Biblia. Porfa, Génesis, en mi maleta está la Biblia. Qué pena, es que esta no es la mía. Está de aquí de algún salmista. Ahí debe estar, una cafecita, tráemela. Cuando tengan Isaías capítulo 45, versículo 2, me dicen por favor, amén. Venga, pero ¿qué pasa? ¿Dónde está la iglesia pentecostal? Cuando tengan la cita me dicen un fuerte amén. Eso, así me gusta, avivados, avivados. Bueno, leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 45, versículo 2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos y quebrantaré puertas de bronce y cerrojo de hierros haré pedazos. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, iniciamos esta noche de rompimiento. Espíritu Santo, me haga a un lado para que te glorifiques en esta casa, Señor, y que realmente podamos salir en libertad, en completa y total libertad que da tu sangre preciosa y esa unción santa del Espíritu Santo. Háblanos, Señor, nos conectamos a ti, Padre. Toma el control de esta atmósfera y que seas tú dirigiendo esta preciosa reunión. Amén y amén. Quiero leerlo nuevamente. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Una pregunta: ¿cuántos quieren ser libres en esta noche? No. ¿Cuántos quieren ser libres en esta noche? Quiero decirles una cosa para los que no saben, porque quizás no todos sabían. Cuando el Señor me entregó esta palabra, una de las cosas que más me impactó fue que el profeta Isaías y el profeta Jeremías le hablaron una profecía acerca de Ciro. Ciro, el que fue después de Nabucodonosor en el babilonio, que Ciro fue el que fundó Persia, Ciro el persa. Pero yo les quiero decir una cosa, tal vez no todos lo saben. Esta profecía en Isaías 45, dicen algunos teólogos y estudiosos de la palabra, que se escribió aproximadamente 150 años antes de que naciera o existiera Ciro. Lo que estamos aprendiendo a través de la palabra es que cuando el pueblo se encontraba en una situación complicada, Dios le revela al profeta Isaías que 150 años después iba a nacer un hombre, y ese hombre se iba a llamar Ciro, y él iba a estar a cargo, iba a crear una nación grande como los persas, y iba a traer libertad a través de lo que Dios iba a hacer con ese varón que ni siquiera era un judío o era hijo de Abraham. 150 años atrás. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor a través de esta palabra? Que incluso antes de que tú nacieras, el Señor tenía un nombre para ti. Que incluso antes de que tú existas, ¿sabes qué? Antes de que cuando tu mamá y cuando tu papá eran unos bebés, ya el Señor sabía que en algún momento de la historia esa bebé y ese bebé se iban a convertir en adultos, iban a estar juntos, iban a tener un hijo o una hija, y se iba a llamar Jennifer, y se iba a llamar Johan, y se iba a llamar Jaime, Gina, Sebastián, Alison. El Señor tenía un propósito contigo aún antes de que nacieras, y no solo tenía ya tu nombre marcado, tenía un propósito. Cuando en Esdras capítulo 1, Esdras coge los textos de la profecía y le dice a Ciro: Ciro, tengo que decirte algo de parte de Dios. ¿Cuál Dios? Jehová, el Altísimo, el Dios Todopoderoso. Que saca los textos santos de Isaías y le lee la palabra y dice: yo iré delante de ti, aunque tú no me conocieras, te tomaré de la mano, iré delante de ti, y como dice la escritura, enderezaré lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. La palabra de Dios dice que cuando Esdras escuchó esa palabra, dice que se conmovió, dice que él se compungió. Y dice también que aceptó la palabra del Señor en su corazón y devolvió. Inicialmente lo primero que hizo fue devolver lo que Nabucodonosor le había quitado al pueblo de los hebreos, una serie de artículos del templo y otras cosas. No quiero entretenerme en eso.
Lo que quiero que captes en esta historia es que muchas veces vivimos en la vida en Cristo como si no pasara nada. Venimos, llenamos una silla y nos vamos, y venimos y nos vamos, y se te está olvidando que ya el Señor fue el que te puso el nombre, y se te está olvidando que ya el Señor fue el que te puso un propósito, y se te está olvidando que aquel que te creó fue el que dijo: cumpliré mi propósito en ti. Amén. Cuando yo escuchaba esta palabra me llenaba de gozo y yo le decía: Señor, quebranta todo lugar, todo muro de bronce. Señor, todo cerrojo de hierro, hazlo pedazos, porque quiero ser libre, porque no quiero cargar con diseños del pasado, porque no quiero realmente dar vueltas en lo mismo. En ese momento el Espíritu Santo me llevó a un momento de tranquilidad y de paz. En ese momento el Espíritu Santo me llevó a un lugar donde, no sé si te ha pasado alguna vez, que estás orando y de repente te quedas sin palabras, pero tú sientes la presencia de Dios. No es una oración que rebota en el techo, tú sientes que la presencia de Dios está ahí. Y escuché la voz del Señor y quiero que por favor me acompañes al Evangelio según San Juan, capítulo 5. Evangelio según San Juan, capítulo 5. Cuando lo tengan, por favor, me dicen amén. Juan, capítulo 5, vamos a leer los versículos, los primeros, como hasta el 8, tal vez, 9. Hasta el 9. ¿Cuánto lo tienen? Díganme amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 5, vamos a leer del 1 al 9. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al agua, después del movimiento, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era aquel día de reposo. Amén. Cuando leí esa palabra, el Señor hablaba a mi corazón y me decía nuevamente la pregunta con la que abrimos esta pequeña charla: ¿quieres ser libre? Resulta que yo quiero enfocar un poco en la atención a lo que está sucediendo en este pasaje de la palabra de Dios, porque dice que Jesús llegó a Jerusalén y estando en Jerusalén había una fiesta, y en esta fiesta llegó al pórtico, al estanque de Betesda, Betsaida dice en otras versiones. Y habían allí una multitud. Me llamó la atención la palabra multitud, porque había muchos, pero todos estaban enfermos, cojos. Y yo quiero hacer, porque me tomé la tarea de investigar, en el versículo 4, donde dice: porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. En ese versículo yo me di cuenta que en los textos originales, en los más confiables, ese versículo 4 era como una anotación o una aclaración que hizo el evangelista. Es decir, cuando él escribió que de tiempo en tiempo bajaba un ángel y movía el agua y que la gente, el que primero se metiera, quedaba sano, eso fue como una anotación que hizo Juan como para poner en contexto la situación de por qué estaban en el estanque. Con el tiempo las traducciones quedó añadido, sin embargo nos sigue explicando. Ahora bien, muchas personas dirán: ¿cómo es eso que un ángel agitaba el agua y la gente se sanaba? Entonces ese hombre llevaba 38 años en una carrera y digamos que el agua se moviera 3 veces, 4 veces al año y 4 oportunidades en 38 años y no se había sanado.
ese no es Dios. Dios no te va a poner a competir a ti haciéndote ver tu desventaja con respecto a otras situaciones solamente para humillarte. Si Dios quiere sanarte, Él no necesita ponerte a que te arrastres frente a multitudes. Estudiosos de la palabra, me gustó esta explicación porque decía que en el estanque de Betesda tenía unas compuertas internas que atravesaban una roca y de tanto en tanto tenían que abrir las compuertas para que el agua fluyera, porque algunas personas sostienen que en ese estanque lavaban los animales que iban a ser ofrecidos en el sacrificio. Es decir, tú llegabas caminando mucho tiempo a esta fiesta en Jerusalén, al templo, lo que hacías era tomabas tu animalito, tu sacrificio, tu corderito, tu vaca, lo sumergías y lo sacabas limpio para el sacrificio. Entonces el agua generalmente no estaba muy limpia. ¿Ustedes saben a qué huele un chivo? ¿Ustedes saben a qué huele una cabrita llena sucia? De pronto tocaba lavarla, enjuagarlo. Entonces el agua no estaba en las mejores condiciones y a lo mejor cuando ellos abrían la compuerta para que el agua fluyera y de alguna manera no se moviera, o sea, de alguna manera fluyera, las personas pensaban que era un ángel. Y me sorprende cómo ninguno de los judíos, ninguno de los fariseos se tomó nunca la molestia de aclararlo, sino que jugaron con la fe de la persona haciéndole creer algo que se llama superstición. Algo que parece que a veces se quisiera meter en la iglesia, que se llama como fetichismos cristianos o misticismos. Que Dios te va a sanar si haces esto o lo otro. Hermanos, traje esta tela de Jerusalén y esta es la tela que Jesús dobló. Tóquela y es sano. ¿No han visto comerciales? Cruz de agua del Jordán. ¿No lo han visto? Esta tela yo la puse encima de la piedra donde supuestamente murió Cristo. Venga y tóquela y es sano. Pues resulta que la gente estaba atada a una superstición. Y resulta que cuando yo empecé a darme cuenta, estaban atados a un lugar que se llamaba el estanque. No el arroyo, no el río, el estanque. ¿Sabe por qué se llama estanque? Porque está estancado, porque está quieto en el mismo lugar. Y entre esa multitud de cojos, dice la palabra de Dios que Jesús se encontró, supo. Me gusta porque Juan recalca o deja ver cuando el Señor sabía de antemano por discernimiento o cuando a lo mejor alguien le comentó. Y este hombre llamó la atención porque aunque el capítulo se llama el paralítico de Betesda, en ningún momento se especifica que era paralítico, al contrario, estaba acostado. Quiero que te imagines este cuadro por un momento, un lugar lleno de enfermos, paralíticos, gente sin esperanzas y entre todos los más enfermos y más llevados hay un hombre acostado que llevaba ahí 38 años y que cuando llegaba el movimiento de las aguas no había quien se compadeciera de él. Por eso Jesús se acerca y le pregunta, por eso el primer punto le he llamado la pregunta. Porque llevaba 38 años allí en un ambiente de enfermedad, de tristeza. ¿Sabe de qué vivía ese hombre? De la lástima que daba. De la lástima que daba y verlo tirado, llévenle esto. Y tal vez 38 años, una vida entera, la gente lo conocía y él se acostumbró a vivir de eso. Se había vuelto un cautivo a un estanque. ¿Se da cuenta el peso? Agua estancada y un hombre cautivo ahí. Estaba tan cautivo y tan encerrado que ni siquiera se estaba dando cuenta de lo que pasaba a su alrededor. Ni siquiera se estaba dando cuenta quién estaba cerca de él. Simplemente estaba botado, acostumbrado a lo que venía haciendo por 38 años. Cada mañana se levantaba diciendo, voy a arrastrarme a donde voy hoy. Y por la noche que me arrastre para la casa. ¿Cuántas veces tú no te levantas con lo mismo? ¿Cuántas veces no tienes cargando la misma cautividad? No es que no has podido dejar algo, vienes luchando con algo y con una situación que te supera en ocasiones, al punto que a veces hace parte del panorama, hace parte de la tristeza. La pregunta fue directa. Cristo se le acerca literal, yo supongo, no lo dice la Biblia, pero Jesús era una persona muy hermosa. A lo mejor se inclinó y le dijo, ¿quieres ser sano? A una pregunta pragmática como esa la respuesta es sí o no. Pero la Biblia está llena de preguntas. ¿Cuántos saben que Dios es omnisciente, que lo sabe todo?
La Biblia está llena de preguntas. La primera pregunta es: Adán, ¿por qué estás escondido? ¿Se acuerdan de esa pregunta? Ese tipo de preguntas donde el Señor le dice a Elías: Elías, ¿qué haces aquí en el fondo de una cueva? ¿Dios no sabía qué estaba haciendo ahí? Esas preguntas, que lo que el Señor logra con ese tipo de preguntas es sacar lo que hay en el fondo de tu corazón. ¿Y Adán qué respondió? Estoy desnudo. ¿Por qué? Buscó un culpable. Elías dijo: me consume el celo y me encerré porque están matando a tus profetas. Y este hombre le dice al hacedor de milagros: es que quieres ser sano. No, yo llevo 38 años aquí, que si quiero, yo ya me acostumbré a esta enfermedad. Esa pregunta lo único que hacía era sacar lo que había en el fondo del corazón de esta persona. Estaba cautivo y su cautividad trascendía más allá de lo físico. Su mayor problema no era que no podía caminar, su mayor problema estaba aquí. Cuando yo busqué en el diccionario el significado de la palabra cautividad, cautividad significa privación de la libertad. Es decir, que tú no tienes la libertad para hacer aquello que tú quisieras. Cautividad, privación de libertad. Simple. Eso lo podemos aplicar en términos físicos o en términos espirituales. Estás privado de la libertad que te otorgó Cristo. ¿Cuántas veces? Pero resulta que analizando estos significados un poco más académicos, me llevé la sorpresa que existe un síndrome que se llama síndrome de cautiverio. Y póngale cuidado, si usted no lo había escuchado, déjeme explicarle, porque el síndrome de cautiverio me sorprendió muchísimo. Y lo voy a leer porque quise anotarlo para que usted lo entendiera. Síndrome del cautiverio viene como resultado de una embolia o un derrame cerebral, un daño grave. El paciente queda atrapado en su propio cuerpo. Es como si el cerebro se desconectara del cuerpo y perdiera la capacidad de darle órdenes. Por el contrario, el cerebro sigue recibiendo todas las señales sensitivas como el dolor, la temperatura o las somáticas como el hambre. En ocasiones solo se pueden mover los párpados, 1 o 2. ¿Usted está escuchando lo que dice acá? Que los científicos no tienen no han hallado la manera de describir cómo es que una persona siente dolor, siente hambre, pero su cuerpo no reacciona a nada. Es una persona que se queda totalmente acostada y en el mejor de los casos mueve los párpados para poder comunicarse. Diga sí, un parpadeo, dos parpadeos es no. Y esta persona no es que nazca así, es una persona que a lo mejor va en la vida y un día tiene un daño cerebral, un derrame, una embolia, y de repente lo llevan al médico. No se murió, no falleció, pero quedó totalmente parapléjico, apenas moviendo un ojo. Y cuando yo leía esto, el Espíritu Santo me decía: hay personas que tienen cautividades por daños que sufrieron, por los cuales no tienen la culpa, pero que siguen cargando hasta el día de hoy. Hay personas que en un pasado tuvieron mucha tristeza, mucho dolor, incluso pérdida de seres queridos en momentos que no eran, y eso dejó un daño tan grave en ti que de alguna manera quedaste con ese síndrome de cautiverio. Algunas personas incluso dicen: es que yo no puedo ser feliz como los demás. Es que Dios sana a esa gente como él o como ella, pero a mí no. Y cuando Jesús se le acerca y le dice: ¿quieres ser sano? Él lo único que dice es que yo soy una persona que tengo la menor capacidad, tengo la mayor desventaja de todas. Él pensaba que a Cristo lo iba a mover esa lástima. Pero ¿sabes una cosa? ¿Cuánto llevamos caminando con Cristo? Y la Biblia dice: somos nuevas criaturas. Entonces, ¿por qué tenemos ciclos que se han venido repitiendo vez tras vez? Hay un espíritu inmundo que se llama la depresión, y ese sí puedo hablar yo, porque de ahí me sacó el Espíritu Santo, de la depresión. Y yo te entiendo si tú a mí me dices: es que yo estoy buenamente cuando de repente me siento caer en un hueco y me siento solo y me siento triste y siento que no me hallo. Yo te entiendo, porque pasaba y no es algo que se quite voluntariamente. Entonces, ¿Cristo dónde está?
Señor, yo te amo. Hermano, ¿por qué no vino a la iglesia este fin de semana? No pude. Es que, y tratan de disimular. No, es que me dio como frío y como gripa y no pude venir. Tratando de maquillar aquello que saben que está cargando. A veces nos acostumbramos tanto a ese tipo de situaciones que realmente lo que hacemos es amar en lugar de tener una actitud de soltar, de despojarnos, de salir. ¿Saben qué es lo que pasa con el síndrome de cautiverio cuando lo trasladamos a temas espirituales o a temas ya de nosotros personales? A veces escogemos o nos adaptamos a cargar con esto en lugar de tomar una decisión radical. Hay relaciones que tú vienes cargando que te hacen daño, pero tú te niegas a soltar. Hábitos que no has querido, contra los que no has querido batallar. Cuando el Señor me decía a mí, Isaías capítulo 45, el versículo dice, yo iré delante de ti. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que aquí va el Señor despedazando lo que tú no puedes, pero tú vas detrás caminando. Señor, necesito que rompas esa puerta, yo voy a esperar aquí. Ay, mire, salió Griselda en Netflix. Señor, mientras tú me haces el milagro, me irá a acompañar a mi amiga que cumplió los 15 años. Ellos no son cristianos, pero ellos respetan mis creencias. Y allá usted se va toda la noche a escuchar Bad Bunny. Y después llega aquí a la iglesia, es que Dios no me oye, ore por mí. Que a Dios como que usted sí lo escucha. Dijo Gigi Ávila, sonría que Jesús le ama. La palabra dice, yo iré delante de ti, como diciendo el Señor, déjame que yo voy caminando haciendo lo que es imposible, pero tú ve avanzando detrás de mí. No me creen, cuando el Señor fue a Jericó, les dijo, solamente al séptimo día, después de las 7 vueltas, toquen las trompetas y los muros se van a caer. ¿Y qué tenían que hacer ellos? Avanzar ante lo sobrenatural. Con una espada era imposible romper una pared, pero con la espada sí era posible conquistar lo que Dios les había dicho. Y muchas veces creemos que Dios va a hacer todo el milagro mientras nosotros esperamos tranquilamente. La palabra dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estar quietos no es sinónimo de estar pasivos. Porque si hay algo que exige y reclama una actitud de guerra y una actitud de constancia de parte tuya, es esperar. Esperar en Dios. Necesita guerra, necesita estar firme porque viene la duda, porque viene la mentira más grande que Satanás usa para hacerte caer. Dios ya no te escucha, Dios está ocupado, Dios no tiene tiempo para ti. Son palabras que el enemigo pone y muchas personas dejan de orar por eso y no pueden seguir orando. ¿Sabe qué? Yo quiero, santo Dios, yo quiero que me acompañes a Marcos capítulo 10, versículo 46, atrasito de Juan, atrasito de Lucas. Marcos capítulo 10, versículo 46. Amén. Dice la palabra del Señor en Marcos 10, 46. Atención aquí. Dice así, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que haga? El ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Misma situación,
dos actitudes distintas. Dos personas cuyo problema los superaba. Él quería pararse a caminar, no podía. Él quería ver, no podía. Y ambos tuvieron un encuentro con aquel que sí podía, el hacedor de milagros, con el Cristo, con el Hijo del Dios viviente, con el Creador en persona, el Verbo de Dios. Solamente que cuando le pregunta al que estaba en Betesda, le dice, ¿quieres? Y él dice, estoy tan hundido en mi problema que ni Dios puede salvarme. Pero luego saliendo de Jericó, dice que ya había estado en Jericó y va saliendo. Y le seguía una multitud. Y un ciego estaba allí. Y dicen, ¿quién está pasando por ahí? Ahora, no me pregunten cómo era que Bartimeo el ciego hizo esas declaraciones tan potentes. Como un hombre ciego, cuando siente y percibe la presencia de Jesús, dice, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba hablando de una manera profética profunda, la raíz de David. Y se levanta. ¿Y sabe qué? Cuando él está así, porque lo que está diciendo es que, ¿dónde estás? Está sentado gritando, Jesús, Jesús. Hay una multitud y él se hizo escuchar entre la multitud. La diferencia entre el paralítico de Betesda y Bartimeo es que el paralítico estaba acostado y todo su problema estaba sobre él. Bartimeo estaba sentado sobre su problema porque no dejó que lo aplastara, sino que ese problema lo hizo gritar más. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y aunque la misma multitud lo callaba, él decía, no me importa, ustedes no saben nada, porque es que ustedes no son los que están ciegos, ustedes no son los que están. Es como cuando tú dices, tú no me entiendes, porque es que tú no eres el que está que se quiere quitar la vida. Tú no eres el que han abandonado, tú no eres el que han maltratado, tú no eres el que vive en soledad, tú no eres el que está cargando este pecado, tú no eres el que está batallando con la pornografía. Entonces no me digas que me calle, porque el que puede salvarme está en este lugar. Entonces él decía, solo uno puede salvarme, Jesús, Hijo de David, el Cristo. Y gritaba más fuerte, Jesús, Hijo de David, el Señor. Ante esa intercesión se detiene y dice, tráiganmelo. La multitud que le gritaba cállese, ahora le dice, tened ánimo, levántate, te llama. ¿Sabes algo? Hoy te digo en el nombre de Jesús, tened ánimo, levántate porque Él te está llamando. Me encanta porque la palabra de Dios dice esos detalles pequeñitos. Al instante se levantó y arrojó su capa. Miren el contraste de una persona que da lástima, una limosnita, y cuando escucha un llamado, levántate que te llama, dice que arrojó su capa. Un ciego, no sabía si a izquierda o a derecha, dice que arrojó su capa y empezó a buscarlo. ¿Dónde está? Y uno te dice, ven a la congregación el domingo. No puedo, hay buses, transmilenios, motos, carros, no puedo. Pero este ciego, sin saber dónde está, empezó a caminar. ¿Dónde está? Alguien lo cogió de la mano. Y cuando siente la presencia del Señor, su voz taladra su corazón y le dices, ¿qué quieres? Esas preguntas que sacan lo que no le decimos a nadie. Él inmediatamente le dijo, quiero ver. La Biblia no me relata cuántos años llevaba ciego, pero ese día, cuando recibió ese milagro, al abrir sus ojos, lo primero que vio no fue la naturaleza, lo primero que vio no fue a su familia, lo primero que vio no fue la majestuosa creación del cielo, lo primero que vio fue a Cristo bendito, sus ojos de amor y de misericordia, diciéndose sano. Y tú llevas mucho tiempo enceguecido en las cadenas que no has querido soltar, y el Señor te dice, si tan solo abres los ojos, te das cuenta que estoy frente a ti, que no me he alejado de ti. No me hables de cadenas. Y Jesús le dice, me encanta. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y lo que hizo Bartimeo fue levantar un culto de adoración, celebrando a Dios, y apenas vio que el Señor siguió su camino, la Escritura registra y le siguió. Se fue detrás de Jesús. Después de un tiempo después de un tiempo incapacitado, usted se levanta, ¿qué va a hacer? Uy, no, espéreme, voy a saludar a mi comadre. Le siguió. ¿Qué hizo el paralítico de Betesda? El Señor le dijo, toma tu lecho y vete.
Y él levantó su lecho, su colchoneta que le habían hecho, una colchoneta que ya tenía la medida, que yo me imagino que cuando la quitaba ahí estaba la sombra de la colchoneta, y se fue caminando. Pero Jesús se fue para allá, él simplemente se levantó y se fue para otro lado. ¿Para dónde se fue el paralítico? A donde ese lugar donde llevaba 38 años dando lástima. ¿A quién tú estás acudiendo cuando te encuentras con el Señor? Hay personas aquí que saben que el Espíritu Santo les habla. Hay personas aquí que han hablado en lenguas. Hay personas aquí que tienen ministerios. Hay personas aquí que saben que hay un Padre, un Hijo y un Espíritu Santo. Pero luego que salen de la congregación avivados, se van al mismo lugar de donde salieron. Y llegan a donde esa amistad, a veces a un familiar incrédulo. Dios me habló y me dijo que yo iba a ser sano. Esos pastores, yo vi un documental, les pagan a la gente para que le digan. Y yo vi un programa y eso les pagan para que alguien llegue rengo y diga el pastor fuera y el man baile. Y usted que sabía que recibió una palabra de Dios, ¿será? En la iglesia me dijeron que tenía un ministerio de alabanza y quiero servir. Ay, no, eso es para estar allá metidos. Uno tiene que creer en Dios. Claro que sí, yo creo mucho en Dios, pero no en esas iglesias. Esos pastores quieren que uno esté allá todo el tiempo metido. Eso es fanatismo. Yo creo en Dios, yo no le hago mal a nadie, pero pues de ahí a meterme en una iglesia. Y la palabra que Dios te dio se va para el piso, porque los que están afuera no tienen acceso a lo que Dios te habló. Porque el pueblo que estaba afuera, Dios le dijo: no se acerquen ni a la montaña, porque Moisés iba a hablar. Y el pueblo no tenía acceso a lo que Dios habló con Moisés, porque la escritura dice, escuchaban relámpagos. Cuando Jesús llamó a Pablo, todos se dieron cuenta de lo que pasó, pero nadie entendió. Solamente Saulo le dice: ¿quién eres? Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y todos escucharon y se asustaron, pero nadie entendió. Y yo quiero decirte algo en el nombre del Señor: lo que Cristo te habló, lo que Dios dijo que iba a hacer contigo, no espere que todo el mundo en tu contexto lo entienda, porque ellos no tienen acceso a lo que tú recibiste de parte de tu Señor. Deja de estar buscando consejería donde no debes. El paralítico de Betesda se fue a buscar y lo vieron caminando y era día de reposo y dijeron, usted se pone a pensar en estos versículos más adelante, lo léelo en tu casa. Después de 38 años que lo veían con lástima, lo ven caminando con el lecho en la mano y le dicen: ¿usted qué hace cargando su lecho? Es día de reposo, ¿eso no le agrada a Dios? Hay personas que te ponen la mano en el hombro, ya, todo va a salir bien, pero te quieren tener ahí postrado, atado. Y cuando ven que el Señor te está levantando, eso no, eso mírelo, déjelo y verá que eso en un mesecito está otra vez en el piso tirado. Hace poco hablé con un amigo mío aquí de ministerio y me contaba una pequeña batalla que había tenido porque está trabajando con su carácter. Me decía: ¿sabes algo? Tuve esta batalla y tal vez para nadie es importante, pero me siento tan alegre porque yo no era así. Y esas batallas invisibles son las que hacemos sonreír a papá. Pero tú recibes algo de aquí del Señor y te vas para donde tu familiar, el ateo, el católico, el resentido, y dejan todo por el piso. Cuando lo vieron tirado, ninguno de ellos dijeron: vamos a hacer una cosa, vamos a hacer turnos y vamos a tenerlo aquí encamillado, y apenas el agua se mueve lo lanzamos entre todos. 4 hombres, 38 años, nadie tuvo la iniciativa para darle la mano, solo botarle monedas y siga ahí en su hueco, siga ahí en su hueco. Y cuando lo ven caminando, ¿eso no le agrada al Señor lo que usted está haciendo ahí? ¿Estás vendiéndome? Hay situaciones, hay entornos en los que tú te estás moviendo donde no te van a querer dejar salir adelante. Hay entornos en los que tú te estás moviendo en donde no van a querer que tú avances conforme lo que Dios dijo. Tu familia fue unos borrachos, tú vas a ser un alcohólico. Tu familia fueron madres solteras, tú vas a ser madre soltera. En tu familia se murieron de cáncer, tú te vas a morir de cáncer en algún día. En tu familia tuvieron en la pobreza, tú te vas a morir en la pobreza. Y tú te niegas a soltar ese contexto. Yo les pregunto algo, respóndame.
¿Qué tenía que hacer ese señor de 38 años ahí botado? ¿Por qué no se fue detrás de Cristo? No, tenía que devolverse allá donde le hicieron daño, porque muchas veces el contexto donde te estás moviendo es el lugar donde no te deja avanzar. Cuando José, eso es Génesis 37, me corrigen, dice la palabra que los hermanos no lo querían hasta que tuvo un sueño, una revelación de parte de Dios. Mira la revelación que tienes y las estrellas se inclinaron ante ti. Se levantaron sus hermanos en odio, en rencor, en resentimiento. Tanto así que cuando Jacob lo mandó a que fuera a ver cómo estaban, los hermanos de lejos dijeron: allá viene ese soñador, ¡ja! Payaso, ridículo. Y cuando tú vienes aquí a la iglesia y el Espíritu Santo te toca y fluyes y el Señor te muestra y tienes una visión y ¡ay, no! Eso así tampoco es, porque hoy en día se predica un evangelio pasivo, donde quieren satisfacer tu intelecto, tus emociones y nadie habla. ¿Sabe cuántas predicaciones yo he escuchado en contra de que ya no hay manifestación de lenguas? Claro, yo he visto videos de gente que realmente es un circo. Pero hay predicadores que ostentan 1000 diplomas y dicen que no, eso no hay que hablar en lenguas y el que canta llorando es moviendo emocionalismos. Y nunca he escuchado a nadie hablar de cuando hay lenguas satánicas en contra tuya. El Señor me ha dotado de dones espirituales para la gloria y honra de Él, y uno de esos es ese discernimiento. Y me ha tocado enfrentarme a personas donde no puedo hablar porque me están rezando en lenguas diabólicas y el Señor me lleva a unas lenguas espirituales. Pero eso no lo hablan, porque Satanás es tan agazapado y falso que se esconde detrás de la teología para decirte que sí y que no. ¿Sabes qué? El Espíritu Santo no viene a calmar tu intelecto, el Espíritu Santo no viene a calmar lo que tú quieras, el Espíritu Santo viene a traer liberación a tu vida, pero solamente aquellos que estén dispuestos a avanzar. José fue vendido y cuando llegó los hermanos dijeron: allá viene ese soñador. Y luego se reunieron y dijeron: matémoslo, a ver dónde quedan sus sueños. A veces Satanás lo coge a usted solo, a usted sola y le dice: ¿pero para qué lucha? Si finalmente usted va a seguir en lo mismo. El espíritu de depresión clava unas agujas tan fuertes, tan fuertes. La depresión cuando llega es como si se te clavara aquí en la aorta y se te clavara hasta la médula. Por más que hagas no lo puedes soltar. Échele ganas, mijo. Solamente el Espíritu Santo puede. ¿Sabes una cosa? Cuando José llegó a donde sus hermanos, escuche esto, quiero que lo escuche. Quiero que escuche este detalle, porque es muy parecido a lo que nos está hablando el Señor. Cuando José llegó, los hermanos lo iban a matar diciendo: a ver dónde quedan sus sueños. El enemigo ha levantado planes de muerte contra muchos aquí para decir: a ver dónde queda lo que estaba danzando. Hay personas aquí que tienen un llamado a la alabanza, pero con el pasar de los días empiezan a poner música que no le agrada al Espíritu Santo, música que sencillamente te contamina, música de la que te ha costado salir. Y luego el Señor dice: ¿dónde? ¿No era que la llamaron al altar y que iba a bailar bachata? Porque el espíritu que está dentro de ti os anhela celosamente. Y cuando José llegó, lo iban a matar. Y Rubén el mayor dijo: no, espera un momentico, no lo matemos. ¿Cómo lo vamos a matar? Dice que le quitaron la túnica que papá le había regalado y lo arrojaron a una cisterna. Lo empujaron. Y usted puede leer la Biblia y decir: uy, Dios mío, gracias a Dios por Rubén, no evitó que lo mataran. Rubén era el hermano mayor, él tenía la potestad para haberlo cogido y decir: me da mucha pena con ustedes, sí se ha portado mal este muchacho, pero yo me lo llevo para donde mi papá. Rubén dijo: no lo matemos, empujémoslo a la cisterna, vendámoslo como esclavo. Pero ¿sabe qué hacen antes de venderlo como esclavo? Le quitan la túnica.
Lo que Satanás quiere hacer contigo antes de que caerte, antes de exponerte, es quitarte el nombre y el propósito con el que el Señor te ha establecido. En Isaías 45, Dios está hablándole a un hombre que iba a existir en 150 años. Y cuando Dios llega a tu vida, te dice: no, ya no te llamas más alcohólico, ahora te llamas mi hijo. Ya no te llamas más depresivo, ahora te llamas mi hijo. Ahora ya no te llamas aquella de los que los hombres se burlan y solo utiliza. Ahora es mi hija, ahora eres mi hijo. Tienes un nombre y un propósito. Y Satanás llega y lo primero que quiere hacer es desnudarte, quitarte ese propósito, quitarte ese nombre. No movió un dedo porque hay personas que quieren verte así. Y en lugar de ir a la presencia del Espíritu Santo, ¿será que usted cree? Por venir, Sí, Dios eso los tampoco hay que bendiga, ser nos vemos. así. Eso todo no es del diablo, eso no hay que ser fanático. Dios no existe. O si no, mire la maldad del mundo y toda esa basura. Hay personas que te están hablando al oído y que te quieren ver ahí. Le volvió a doler. Toca que vaya al médico. Su merced sí vio que su tía se murió de lo mismo. Ay, no. Ahora sí me preocupó, mamita. Vaya al médico. Y usted, ay, sí, tan linda mi tía. Y la vuelve a ver. Ay, ¿usted cómo está de ojerosa? Ay, no, mire. Y venimos aquí a la iglesia y nos imponen manos. Y al otro día, oiga, ¿cómo le fue? No he querido comer. Uy, pilas. Así empezó, ¿se acuerda el compadre? Siempre hay una palabra en contra. ¿Dónde te estás rodeando tú? ¿Dónde estás rodeándote? ¿Sabes una cosa? El Señor, cuando hace una pregunta, es porque quiere ver qué hay en tu corazón. Quiero contarles una historia de algo que sucedió cerca donde yo trabajo. Y cuando tú tomas la decisión de caminar con el Señor te habla a través de su palabra siempre, infalible. Aquí está la palabra del Señor. Pero hay cosas en la naturaleza que te hablan de su amor. ¿Me prestan atención un momentico? Yo trabajo en un colegio en Fontibón. Tiene 2 sedes, una tiene 5 cuadras de distancia de la otra. Y yo me tengo que transportar constantemente a ambas sedes. Al lado de la sede B hay un jardín de niños, de bebecitos, de bebecitas de 1 año, de 2 añitos máximo. Y esta semana, este año, llegó un hombre, quiero que me escuche esta historia. Llegó un hombre con una bebé. Yo le pongo 1 año y medio, 2 añitos. Y saben, la niña llega con un pantalón ahí puesto, con una camisa ahí puesta, una chaqueta ahí puesta, una combinación que solo la entiende el papá, y una trencita y unas moñas ahí puestas. Pero ella llega jugando alzada y moleste, y el papá se ve que es un hombre de campo, que a lo mejor por alguna situación difícil tuvo que llegar a Bogotá a trabajar. Sus manos denotan callos, trabajo. Se nota que no es una persona culta ni está en la mesa ejecutiva. Quizás trabaje, no sé, en construcción, lo que sea, pero se gana dignamente su dinero. A lo mejor mamá trabaja más lejos y madruga y no puede llevar la niña, así que él todos los días la lleva al jardín y ella va feliz alzada en los brazos de su papá, porque va riéndose y va tranquila. Y cuando se acerca, la profe sale y la profe muy amorosa la va a recibir, y el papá se agacha y la recibe, y ella llora y llora y llora y llora hasta que se la entrega a la profe. Pero la niña llora: papá, papá. Me recuerda mucho mi etapa con mi bebé Mariana. Y yo veo a esa niña y ella llora y se quebranta y llora, y el papá se aleja, la suelta y da un paso atrás y la trata de calmar. Ya, mi amor, ya. Y saca de su bolsillo, de aquí de su chaqueta, un muñeco, un Barney, lo que sea, y se lo entrega a la niña. Y la niña quiere a su papá, no el muñeco. Y ella toma su muñeco y se lo aferra, y la profesora se entra al salón, y afuera del jardín hay unas gradas. Y cuando la profesora cierra la puerta, papá no se va a trabajar. Él se queda media hora, hasta 1 hora se ha quedado en la puerta del jardín analizando que la niña llore y se tranquilice, porque a veces los niños en ese llanto se vomitan o hacen chichi o etcétera. Y él se queda afuera escuchando
a ver cómo está su bebé, y aunque la bebé no lo puede ver, el papá está pendiente, y lo único que tiene la bebé que le recuerda a su papá es un Barney que le entregó al final. Es un muñequito que ella coge y que ella se aferra y que no lo suelta, y aunque en el jardín tiene Legos, y aunque en el jardín tiene Barbies, y aunque en el jardín tiene todos los juguetes, ella no suelta su caballito morado, porque fue lo único que se acuerda que su papá la entregó ahí. Tú no le puedes explicar a esa bebé que es un bien para ella, que aunque esté llorando, que aunque le esté doliendo, es un bien que esté en el jardín, pero no está sola, porque papá le dejó un recordatorio, y aunque ella no lo vea, él está atrás de la puerta diciendo: yo te cuido. Ni un momento te ha dejado solo tu papá. Y alguien me podrá decir: ese es el problema, Mauricio, yo no tuve papá, a mí nadie me dejó un juguetico en el jardín, yo a nadie le importé. ¿Quieres ver una muestra de amor? ¿Por qué no miras la cruz? Allá en esa cruz hay un nombre y estaba escrito tu nombre. ¿Sabes por qué lo sé? Porque Pablo decía: el acta de los decretos que era contra ti, había un acta que decía: te mueres sola, te mueres en vacío, te mueres en tristeza, te mueres en soledad. Y Cristo, cuando su sangre fue derramada, Pablo lo tipifica, que mientras esa sangre caía, esas gotas de sangre tapaban esa acta de decretos. Y así como esa bebé que tenía ese caballito recordándole a su papá, y su papá ahí en la puerta, tu Padre Celestial está contigo, ni por un momento te ha dejado. ¿Saben qué pasó ayer? Cuando papá dejó a la niña, se despidió y hacía esto: tranquila mi amor, tranquila. La consolaba: ve para adentro, una bebé, ve para adentro. Cuando la profe cerró la puerta y dio la vuelta, se le cayeron unas lágrimas. Lágrimas de dolor, porque no quiere ver a su niña sufriendo, pero la niña tiene que aprender. Y hay situaciones que tú no has podido superar porque vives constantemente llevando las riendas de la vida, y no le has querido decir: papá, llévame de la mano. Porque cuando el Señor le dijo a Ciro: yo hoy te tomaré de la mano, aunque tú no me conoces, yo te llevaré de la mano. Hay personas aquí que van por la vida caminando como quieren. ¿Sabes qué? Dile: papá, tómame de la mano. Esa cruz es la que significa: pero es que yo bajé por ti. La palabra de Dios dice: nadie se acerca a mí a menos que yo lo llame. Y no llamo a tu primo, ni llamo a tu tío, ni llamo a tu hermano, ni llamo a tu mamá, te llamo a ti. Por eso estás aquí hoy en esta noche diciendo: yo te amo. Tú estás llorando porque no me ves, pero yo estoy aquí a través del velo cuidándote. Pero necesito que madures, necesito que entiendas que lo que te está pasando no es que el diablo quiera matarte, es que necesito que confíes en mí, que tengas dependencia de mí, y que aprendas a saber que yo no te dejo solo, y que yo no te saqué del pecado para matarte y burlarme de ti. ¿Dónde están los que te acusan?, le dijo el Señor a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Dónde? Para finalizar esta reunión, esta charla, el tercer punto se llama la decisión. Lo hablábamos hace un momento. El paralítico de Betesda se fue. Jesús se tomó la molestia de buscarlo. Léelo en la casa. Y Jesús encuentra al paralítico de Betesda aún con su lecho en la mano. Y Jesús se le acerca y le dice: oye, no peques más, no sea que te pase algo peor. En lugar del paralítico decir: sí, Señor, te creo, se va donde los judíos a acusar a Jesús. Ese que está allá fue el que me sanó. ¿Sabe cuántos paralíticos, mudos, sordos y ciegos gritaban: crucifícale, crucifícale, crucifícale? Porque a veces queremos estar más guardando la aceptación de lo que nos rodea y no de nuestro Señor Jesucristo. Yo no entiendo cómo hay personas, ¿saben una cosa? Yo lo voy a decir sin temor. Hay artistas y hay cantantes que tienen un nivel musical excelente, hablándolo secularmente, pero apoyan abiertamente la agenda LGTB y la blasfemia del Espíritu Santo. Y hay cantantes y hay personas cristianas que, sin importar, siguen ese tipo de contenido. Y sabiendo que hay tantos salmos y sabiendo que hay tanta cosa, se llenan de excusas, porque no se trata de agradar una religión, no se trata de agradar una doctrina de hombres, se trata de agradar al Espíritu Santo que vive dentro de ti.
Tú no eres como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre ti, ahora está dentro de ti. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces es allí cuando nos damos cuenta que a través del sacrificio, quiero hacer un contraste, un minuto. En el Antiguo Testamento el Señor levantaba un profeta y le decía, ve. A Gedeón le dijo, ve contra los madianitas y derrótalos. Los derrotarás como uno solo, una palabra. A Josué le dijo, ve y derrótalos. A Moisés le dijo, ve y derrótalos. Pero luego que se cumple la promesa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Pero ¿cuál es la victoria que tenemos? La cruz de Cristo, cuando Él murió y cuando resucitó, ahí está tu sanidad, ahí está tu libertad, ahí está tu liberación. La pregunta que yo te hago es, ¿por qué estás preso en una cárcel sin puertas? O respóndeme, ¿por qué estás atado a unas cadenas rotas? Hay personas que tienen un llamado al servicio y no lo han ejecutado, lo han pospuesto de tal manera que en esa espera vuelve el frío, la sequedad y se enfría nuevamente. Hay personas que saben que tienen un llamado de Dios. Hay personas que saben que Dios les ha hablado y les ha dicho, ven, hija mía. Y en lugar de seguir a papá, se sueltan y se van detrás de una relación sentimental, sea con un hombre, sea con un novio o una novia, sea, es que es mi mejor amiga. ¿Por qué no vino a la iglesia? Es que mi mejor amiga le terminó el novio y estaba llorando y me tocó quedarme a aconsejarla. ¿Cuál amiga? La que le ha perdonado 20 infidelidades al mismo guache que la trata mal. Sí, a ella. Y usted se pierde la bendición de lo que Dios tiene por irse a donde Dios no lo ha mandado. Y esa amistad lleva 1 año, y 2 años, y 3 años, y 4 años. Y usted ahí. Y usted ahí. Hay una psicóloga que se llama Alexandra González, ¿es que se llama? Sí. Que tiene un canal de Instagram que se llama Extravagantemente. Te sugiero que lo sigas, ese contenido edifica. Es una mujer con un testimonio brutal. Con esto quiero cerrar la charla de hoy. Ella ha estudiado psicología y se ha encargado de estudiar expertos del comportamiento humano. Y ella dice que las personas, los seres humanos, en nuestro diseño, en nuestra estructura mental, tenemos la particularidad de que cuando hay un suceso que nos confronta, de que cuando hay un suceso que nos paraliza nuestra rutina, tenemos 72 horas para hacer algo al respecto. Si no hacemos algo en los próximos 3 días, nuestro cerebro suprime eso y volvemos a los mismos malos hábitos. Por ejemplo, el andar digamos excesivamente a altas velocidades, imprudentes, manejando. Un ejemplo, tienes un susto y tu cerebro tienes 3 días, 72 horas, es un estudio real de los que estudian el comportamiento humano, 3 días en que tú vas a tomar la decisión o empiezas a manejar más prudente, o 3 días después sustos, una situación en tu casa, un familiar se ahogó comiéndose una mazorca, un frijol, qué sé yo. Entonces esos eventos usted dice, no, de ahora en adelante al abuelo le vamos a dar el frijol en puré porque pronto se nos atora. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Qué te estoy diciendo? Lo que te estoy diciendo es que el paralítico de Betesda se le tuvo que preguntar si quería ser sano, porque a lo mejor ahora que era sano ya no iba a vivir de lástima. Ahora tenía que cargar su propio lecho y poner a funcionar estas piernas. Ahora tenía que ser responsable de lo que se le había entregado. A lo mejor tú has pospuesto tu obra o lo que el Señor ha querido hacer contigo porque sabes que eso requiere dejar esa música, dejar esa amistad, terminar con él, terminar con ella. El paralítico sabía que ya no iba a vivir de lástima, que ahora le tocaba presentarse a trabajar, que ahora le tocaba cuidarse, porque si pecaba volvía y caía. Todos queremos la unción, pero nadie la responsabilidad de cuidarla. Y a veces queremos que solamente sea aquí una imposición de manos, nos caemos y ya, ¡puf! Ahora somos las personas con el mayor dominio propio y vuelven y nos llaman. Mami, la extraño mucho, volvamos. No,
filisteo incircunciso, ahora soy hija del Rey de Reyes. Ay, ¿cómo así? ¿Qué le pasó, mi amor? Está muy mal, ya voy para allá. Hay gente que sale aquí empoderada, llena del Espíritu Santo, y lo primero que hacen es acostarse con el celular. Un reel lleva un TikTok lleva una escena lleva la pornografía, y hay personas que dicen: es que he querido, aunque he querido no he podido. Y me dicen a mí: es que no puedo dejar la pornografía. La psicología, cuando tú vas a donde un psicólogo, él te cambia la palabra no puedo por la no quiero. No quiero dejar es que mire que he querido dejar este mal genio y no he podido. Y se le salta la piel un poco de grosería, es que no he podido. Tú vas ante un psicólogo y él te dice: cambia el poder por no quiero. Es que no he querido. Es que no he podido con mi hogar. Mi esposa me la vuela. ¿Has querido? Esas preguntas revelan: ¿acaso será que has recibido el poder de Dios, pero te ha costado la responsabilidad de mantener tu vida conforme al Señor quiere? ¿Será que el Señor te entrega, como este papá a la bebé, un caballito morado, y en lugar de aferrarte lo botas por ahí? Porque como estamos en tiempo de gracia, eso el rapto todavía se demora. Yo quiero animarte en esta noche a que tú presentes delante del Espíritu Santo aquella situación que tú sabes que quieres y necesitas dejar. De hecho, esas cadenas con las que llevas años. Yo no te voy a prometer que mañana vas a amanecer con la salud emocional en la altura, o quizás con el milagro la vida resuelta. Pero si tú tomas una decisión ahora, hay una frase que me gusta mucho: el primer paso no te lleva a donde tú quieres, pero sí te saca de donde tú estás. Si tú tomas hoy una decisión y dices: de ahora en adelante no voy a entregarme más a los celos, a la ira, a la amargura, a la desconfianza, a los arrebatos de ira, a una amistad, a un tipo de música, se puede. Hay algo que muchas personas llevan cargando por años y el Señor le ha dicho: suéltalo. Habemos personas dispuestas a escucharte, pero tú has querido cargar eso en secreto. En cambio, si tú vienes y le dices: mi hermano, venga, le comento algo que me está pasando, suéltelo, oramos. Aquí yo no soy juez de nadie. El pastor Miguel Fino siempre ha tenido las puertas de su oficina abiertas para escucharte. Yo quiero que por favor te pongas en pie. Y yo quiero hacerte una pregunta. Esto que está pasando aquí es una palabra que el Espíritu Santo tenía: fin de la cautividad. La pregunta que el Señor te hace: ¿quieres tener la responsabilidad de ser una persona libre? Yo quiero que hoy vamos a hacer un acto de fe. Un acto de fe. Yo sé que Dios es omnipresente y está donde tú estás, pero ya es tiempo de salir de la cautividad, de lo oculto y de las sombras. Si tú sientes delante del Señor que así como Bartimeo vas a arrojar lo que te tenía y vas a ir en pos de Él, si tú dices: en las próximas 72 horas, a partir de este momento, Señor, yo soy consciente que no he pedido con esto, pero quiero tomar esta decisión, ayúdame. Si tú quieres hacerlo, quiero que pases aquí al frente como un acto de fe. Sacrificio quiero ser. No te dé pena. No vivas de lo que van a decir los de la multitud. Si hay algo que tú dices: realmente lo quiero dejar y voy a tomar la decisión esta misma semana de dejar el celular, lo que tú tengas que dejar y que sabes que no has podido, pasa aquí al frente. Yo una vez estuve ahí. La depresión con la que yo batallé no se fue sola. ¿Sabes? ¿Quieres que te diga la verdad? La depresión ni siquiera se fue cuando me impusieron manos. La depresión se fue cuando vine a humillarme, cuando entendí que no podía y cuando entendí que llevaba mucho tiempo caminando sin mi papá. Hoy papá te hace
no te hace una invitación porque tú ya eres hijo. Hoy papá te extiende los brazos para que vuelvas a Él, porque hay personas aquí que están tan cansadas que no pueden más, pero papá te dice: estoy tan interesado en que avances que te voy a llevar en mis brazos, y cuando te cargo nadie te va a hacer daño. Hay personas que dicen: por más que lo he intentado, yo ya ni siquiera tengo fuerzas, y papá te dice: pues yo te voy a llevar en mis brazos, hijo mío, hija mía. Pero solamente tienes que tomar la decisión de soltar